Ousmane Dembélé sigue siendo protagonista. Deschamps le ha mandado un aviso y su agente ha salido a defenderle. ¡Vamos que nos vamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ousmane Dembélé, protagonista de la actualidad, y yo creo que le va a seguir por mucho tiempo, sin duda alguna, el futbolista francés. Después de quedarse fuera de la convocatoria del Barça ante el Betis, está siendo pues un poquito el centro de todas las miradas. Ha salido hoy Didier Deschamps, seleccionador francés, a hablar sobre él y a mandarle un aviso públicamente a través de la rueda de prensa, y también han entrevistado a la gente de Dembélé en RMC Sport. Por lo tanto, vamos a escuchar y analizar las palabras tanto de uno como de otro para conocer un poquito mejor la situación de Ousmane Dembélé, que sigue siendo protagonista dentro del FC Barcelona. Antes de empezar, lo que tengo que pedir, eso sí, es que te suscribas al canal. Si es que aún no lo has hecho, lo puedes hacer rápidamente aquí abajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y vamos que empezamos. Ousmane Dembélé, protagonista en la actualidad del FC Barcelona, se quedó fuera del partido ante el Betis por su falta de actitud. Todo fue protagonizado por no responder a las llamadas cuando el equipo culé quería contactar con él después de no presentarse al entrenamiento del jueves. Dembélé padece la gastroenteritis y por eso no cogió el teléfono, lo que finalmente generó que el propio FC Barcelona decidiera castigarle, dejándole fuera de la última convocatoria ante el Real Betis Balompié. Dembélé vio el partido desde la grada y por supuesto es el centro de todas las miradas. Salió Piqué a hablar de él también y mandarle una serie de consejos bastante interesantes, y también por otro lado fue protagonista durante el partido, ya que estaba sentado en la primera fila de la grada, y estuvieron muy pendientes de cuando llegaba Dembélé cada una de las partes. Llegó a la primera parte pues 3 minutos antes de empezar, y de la segunda llegó 2 minutos después del inicio de la misma. Así que bueno, Dembélé protagonista, Dembélé con esos retrasos que sin duda alguna está dando mucho que hablar, y ha salido a hablar de él Didier Deschamps. Esto dice del futbolista francés y sus excusas. Ousmane, il y a un moment qu'il est avec nous, il est un peu coutumier du fait par rapport à certains retards. Alors, pour sa défense, je suis sûr qu'il va dire je suis pas le seul. Mais voilà, c'est que ça soit dans un grand club comme Barcelone, en équipe de France ou ailleurs, évidemment, il doit être un peu plus attentif à ces choses-là qui font partie de la vie d'un footballeur de haut niveau et de toutes ses exigences. Ahí tenemos las palabras de Didier Deschamps. Me llama la atención la excusa de Dembélé, que ya tiene que ser mala, decir que no es el único, es decir, la peor excusa que he podido escuchar en mi vida, sin duda alguna, pero Deschamps pues valora lo que debe hacer Dembélé, que es un futbolista profesional, es un futbolista joven y por supuesto tiene que responder ante las exigencias que tiene, pues eso mismo, la profesionalidad dentro del fútbol, lo de jugar en el Barça y también ser internacional con la selección francesa. Protagonista Dembélé, con esas palabras de Deschamps, y por supuesto ha querido seguir hablando de ello y de su juventud. Dice Deschamps que no debe volver a repetirse, que pese a que ha vivido mucho, es aún muy joven. Esto dice Deschamps. C'est un jeune joueur, bien évidemment, qui a connu beaucoup de choses malgré son jeune âge. Je vais vous redire ce que j'ai déjà dit. Je désespère pas qu'il prenne conscience que ces aspects-là, il doit les améliorer pour pas que ça vienne en négatif par rapport à ce qu'il peut faire sur le terrain. C'est un ensemble mais voilà, c'est des situations qui peuvent se répéter, et plutôt il arrêtera ou il fera en sorte de comprendre ça et de l'inclure dans son fonctionnement, mieux ça sera pour tout le monde. Et en premier lieu pour son club déjà, quoi. Pues ahí tenemos las palabras de Didier Deschamps, siendo alguna llamativa, siendo un poquito consejero de Ousmane Dembélé. Es cierto que Dembélé pues ha tenido esa falta de actitud en estos últimos partidos, y el propio Deschamps, que le conoce y bien, lo deja bastante claro, que Dembélé se ha equivocado y mucho con ese tipo de comportamiento, y que tiene que conseguir dejar atrás ese tipo de excusas y ese tipo de retrasos para, pues al fin y al cabo, estar de la mejor manera posible con el FC Barcelona. Palabra de Didier Deschamps, palabras sobre Ousmane Dembélé, aconsejándole, por supuesto, avisándole de que no se va a creer esas excusas. Parece que Deschamps lo tiene más que sabido cómo es Dembélé, y parece un secreto a voces de que no nos hemos enterado del todo bien esos retrasos y esa falta de actitud de Ousmane Dembélé, que se produce de una forma bastante constante, por lo menos según lo que expresa Didier Deschamps. Por otro lado, quiero salir también su agente para expresar que está muy bien el Barcelona y que también el Barcelona está muy contentos con él. Además, también nos ha querido meter dentro de esta polémica. Esto ha dicho Moussa Sissoko, que no es otro que el agente de Ousmane Dembélé, en RMC Sport. Os lo leo en español. Afortunadamente, Dembélé sabe ignorar las críticas. Muchas son infundadas. Tiene 20 años, juega en el Barça e hizo un gran arranque de temporada. Eso es lo importante. Somos conscientes que tiene cosas aún por mejorar, pero es normal a su edad. Dijeron que Ousmane llegó tarde a la concentración ante el Inter, y Valverde lo desmintió. Lo del jueves fue por una gastroenteritis. Es cierto que llamó un poco tarde al club, pero estaba enfermo.
Hasta por este tipo de cosas se generan polémicas. Ousmane no hace caso a las polémicas, sigue trabajando. Valverde aprecia mucho su trabajo, también desea la selección de Francia y sé incluso que Vidal está muy contento con lo que está haciendo. Sabe que entrena muy bien. Esas son las palabras del propio Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé en RMC Sport. Deja bastante claro que ante el Inter no llegó tarde, que lo desmintió el propio Ernesto Valverde y que en el Barça están muy contentos con él, que por supuesto tanto Valverde como el propio Vidal le aprecian mucho, por supuesto. Parece bastante claro que no están planteándose salir del FC Barcelona. También hay que pensar una cosa, que el propio Moussa Sissoko es el agente de Dembélé y por supuesto no va a hablar de Ousmane Dembélé. ¿Os imagináis el agente echando pestes sobre su representado? Pues por supuesto eso no va a hacer, aunque se asegura que Dembélé pues se confundió con el tema de la llamada. Eso lo ratifica, eso lo confirma, que no consiguió contactar el Barcelona con él y que por eso vino todo el enfado con Ousmane Dembélé y por supuesto tiene mucho que mejorar. Lo primero es hacer autocrítica y parece que el entorno de Dembélé lo tiene bastante sabido. Ahora todas las miradas apuntan hacia Ousmane después de estos avisos, después de estos consejos, primero de Piqué, después del partido contra el Betis, también los mensajes que le mandó Ernesto Valverde en rueda de prensa a Ousmane Dembélé y por último pues ahora lo que ha pasado en el día de hoy. Deschamps y también el propio Moussa Sissoko aconsejando a Ousmane Dembélé, su seleccionador y también su agente. Así que Dembélé tiene que tomar cartas en el asunto. Si todo el mundo le está diciendo que aproveche su talento, que no se deje ir, pues por supuesto Dembélé yo creo que debería reaccionar. Hay un sector muy estético del Barcelona con Ousmane Dembélé, pero por supuesto hay otro que cree mucho en este futbolista francés, que tiene capacidades y tiene talento y categoría para llegar a ser un futbolista importantísimo en el Barça. Lo ha demostrado y yo soy de los que cree en Ousmane Dembélé. Además parece que está bien asesorado por su entorno, así que si Dembélé se centra yo creo que puede salir un gran futbolista de ahí, pero ahora mismo la bola está en el tejado del futbolista francés. Estaremos pendientes del bueno de Ousmane y me gustaría conocer tu opinión acerca de Dembélé y acerca de esta situación. Lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y nos vemos en el siguiente. Adiós.